Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice: hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia y no han sujetado a la justicia de Dios. Muy bien, estamos en la segunda parte de la carta a los romanos, que es la dispensacional, que empieza del capítulo 9 hasta el capítulo 11 y habla precisamente del trato de Dios con el pueblo de Israel, el trato administrativo de Dios con el pueblo de Israel, pero también podemos adoptar algunas enseñanzas que quedan en esta segunda parte. Entonces Pablo habla del tratamiento de Dios, ¿no es cierto?, en el pasado con el pueblo de Israel. Y el versículo 2 dice: porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los israelitas eran celosos de Dios, pero no basta ser celoso de Dios. Porque el celo muchas veces, si no va acompañado con la voluntad de Dios, si no entendemos la palabra del Señor, si no entendemos los principios de la palabra de Dios, nos vuelve fanáticos. Lo que sucedió con el pueblo de Israel, de hecho que esto es así. Entonces, obviamente, ellos no buscaban la gloria de Dios, ni sabían lo que era verdaderamente la sinceridad de ser un verdadero seguidor de Dios en aquel entonces, en todo el Antiguo Testamento. Y de hecho que flaquearon en muchas áreas, más en el área de seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios obviamente se interpreta de tres maneras. La primera es, ¿no es cierto?, es a través de la Biblia, porque la Biblia contiene la voluntad de Dios. La segunda es a través de las circunstancias, porque las circunstancias te moldean y te hacen entender a través de la Biblia, ¿no es cierto?, cuál es la voluntad de Dios. Y la tercera es la unción del Espíritu Santo. Después de experimentar el trato de Dios, hay una unción en la cual, ¿no es cierto?, se manifiesta a través de la voluntad de Dios, y que es a través del Espíritu Santo. Entonces, en esta área podemos ver cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ellos, obviamente, ni siquiera, respetaban la primera, pero después se olvidaban de las siguientes. Le daban la interpretación que ellos quieren, y por ese motivo Pedro escribe, ¿no es cierto?, que la Biblia no es de interpretación privada. ¿A dónde? ¿A quién se le estaba diciendo? Sino que a los judíos que querían judaizar, judíos cristianos que querían judaizar a el pueblo gentil, que el pueblo no judío. Y muchas veces nos habla a nosotros que nosotros no tenemos que tener interpretación privada. ¿Interpretación privada? ¿Qué es la interpretación privada? Cuando nosotros entendemos el texto a nuestra manera. No vamos al contexto, no vamos al texto inmediato, no interpretamos la historia, no vamos a quién va dirigido, ¿no es cierto? No hay una gramática, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es verdaderamente los dichos de aquel entonces, las palabras que se traducen en el griego, las palabras ordinarias, las palabras técnicas. Claro, vos no tenés que ser un científico para poder discernir, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios no quiere decir, pero te voy a lo siguiente, que aún aquellos que estudian la palabra de Dios pasan por encima de todas estas cosas, y entonces tienen una mala interpretación. Debemos entender la palabra de Dios no a nuestra manera, y es por eso que muchas veces es un poco como que, sí, a mí me gusta predicar, a mí me gusta enseñar, pero voy a pasar por alto esto porque lo que no me gusta es estudiarla. Y muchas veces sucede eso. Los israelitas son celosos de Dios, esa es la verdad, pero no es suficiente, necesitaban la verdad, ¿no es cierto?, conocer la verdad, conocimiento de Dios, tener una relación con Dios a través de la palabra y el Espíritu. Si la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el autor de la palabra de Dios, es porque hay un contenido espiritual
a través de la letra, no porque la palabra de Dios sea espiritual, sino porque nosotros, en la conexión que tenemos con el Espíritu Santo que interpretó la palabra, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, en el contexto espiritual, las transformamos en espiritual. Entonces empieza a lo que nosotros denominamos, los que estudiamos teología, los que enseñamos teología, denominamos rema, que es la palabra manifestada. ¿Ok? La palabra manifestada. Entonces, hay una conexión entre el Espíritu, la palabra y el Espíritu. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Es inspirada por el Espíritu Santo. Ok. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy conectado con el Espíritu Santo, automáticamente, y empiezo a estudiar la palabra, hay una conexión, una manifestación de la palabra en nosotros. Y eso no lo puede negar ningún teólogo, ningún profesor, hay una conexión. Ok. Y en esta conexión se llamada unción, la unción nos enseñará todas las cosas, que está interconectada con la palabra de Dios que nosotros estudiamos. Y hay una revelación de la palabra que no viola los textos anteriores o los contextos o el texto inmediato o la historia del pueblo de Israel. No la viola, sino que la apoya y le da una explicación profunda. Ahí entendemos. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Entonces, el pueblo de Israel tenía celo de Dios, obviamente, pero no había ciencia. Como dije Pablo, no había ciencia. ¿Qué? No, tienen que ser científicos, pero no a entender, por favor, que la palabra ciencia es el arte de descubrir las cosas. ¿Ok? Muy bien, vamos a simplificar todo. Entonces, Israel como nación no fue salva, bajo ningún punto de vista. Ni Abraham, ni Daniel, ni los profetas mayores o menores, ni ningún rey que haya caminado rectamente, ni Josué, nadie fue salvo en el Antiguo Testamento hasta el día que vino Cristo. Porque es a través de Cristo la salvación. ¿Entiende? Y eso no me lo puede discutir nadie. ¿Qué puede hacer la parte más baja de la tierra? Che, fui a dar una visita. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andás? ¿Bien? Ah, me gusta, che. ¿Qué? ¿Hiciste una quintita acá? ¿Qué estamos todos locos? No es así. Entonces, obviamente, su misión no terminó todavía. En la cruz pagó el precio, descendió a la parte más baja de la tierra, le predicó a las personas que estaban esperando, ya vine, ahora son salvos, pero a los que no lo conocían, yo soy el Mesías. Yo pagué un precio por vos. ¿Me aceptás como Señor Rey y Salvador de tu vida? ¿Sí o no? ¿Entendieron? Entonces, la salvación es a través de Jesucristo. No hay otro que pague un precio como Él. No existe Abraham que haya pagado un precio. ¿Qué precio? Si era tan pecador como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿y qué me van a decir? ¿Que David era un santo? ¿Que se guardaba casto y puro? ¿Y tenía 5 esposas? Vamos. No había ninguno que pudiera pagar el precio para ser salvo o justificarse delante de Dios. Necesitaban al Mesías. Muy bien, Hebreos, vamos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido, ya está establecido, de la manera que ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Esto no está hablando del arrebatamiento, no señor, está hablando de la segunda venida. Ya el arrebatamiento fue efectuado, la gracia de Dios se terminó, los 144.000, ¿no es cierto?, recibieron al Espíritu Santo, fueron los últimos que predicaron los judíos, que van a ser los últimos que predican el Evangelio, y muchos se van a convertir. Y la iglesia, ¿no es cierto?, que llorando y lamentándose por no haber
haberse ido con el Señor, muchos de las iglesias, muchos cristianos van a pasar por eso, otros se van a dejar marcar y al infierno con ese tipo, ¿no es cierto? Pero muchos van a tener temor y van a decir, puede ser que haya una posibilidad. Entonces, los 144.000 se van a encargar de predicar el Evangelio y de llevar a muchos a la reconciliación con Dios, aunque el Espíritu Santo no esté sobre la iglesia en ese momento, la iglesia que se queda para la gran tribulación. Pero escuchen, cuando venga el Señor para la guerra del Armagedón, y aproximadamente va a durar 40 días, baja en el Valle de Megido, los cielos abiertos. Vienen aproximadamente unos 200 millones de soldados en ese lugar. Va a ser como la arena del mar o como las hormigas que rodean el hormiguero, una cosa así. Va a ser algo tremendo. Helicópteros por todos lados, aviones por todos lados, tanques por todos lados. Va a ser algo tremendo. Para él, la segunda venida de Cristo. Ahora, esto está hablando. ¿Para aquello que le espera? El pueblo de Israel va a salir al desierto. Dios lo va a llevar al desierto, a un lugar donde lo va a resguardar hasta que esto se cumpla. Establece el milenio. Ahí la segunda venida de Cristo. Ya la iglesia viene con Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pero ese no es mi tema. Los israelitas deberían entender que el tiempo de la gracia es ahora y que algún día tenían que terminar. Ahora, eso también lo tenés que entender vos. ¿Lo estás entendiendo? Hay personas que tienen a su hijo que está en el mundo y no procuran para evangelizarlo. Escuche, lo evangelizaste. Evangelizaste a ese que tanto amás, a ese que tanto querés. Porque se va al infierno, viejo. Algún día la gracia a veces termina. Escucha, hay muchas personas, ¿no es cierto?, que hoy en día no están acá y que están en el mundo y que yo me cansé de decirle, te vas a ir al infierno. Escuchame, pero qué duro que sos. Más que duro ni que 8 cuartos. ¿Por qué lo amo? Por eso no quiero que se vaya al infierno. ¿Me entiende? Entonces es imperativo, es algo que es algo preocupante. Por lo menos yo me lo tomo a pecho. Me lo tomo bien en serio, porque si no sería una fábula. Escuche, ¿para qué predicar de la venida de Cristo si no va a venir? ¿Para qué predicar sobre el infierno si no existe? ¿Para qué predicar sobre la gracia si no la vamos a tener? ¿Y para qué existe la gracia si no hay, ¿no es cierto?, una condenación? Escuche, si tuviéramos 5 dedos de frente y pensáramos un poquito en ese tema, nos resguardaríamos y trataríamos, ¿no es cierto?, de predicar a los que enseñan por el amor de Jesucristo. Háganlo bien. A los que prediquen conforme a la palabra de Dios. No acomoden la palabra, no digan las palabras que dijo otro. Quizás le puede predicar del mismo tema, pero a lo mejor, ¿no es cierto?, podemos profundizar aún más. Pero acá se trata de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Queremos que realmente se vayan al infierno. Pero hay personas que se merecen ir al infierno, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen eso. ¿Y para qué pagó el precio el Señor Jesús en la cruz de Calvario y dijo, consumado habé? A muchos que merecen el infierno porque ya estaban condenados, entonces no necesitan otra condenación. Pero cuando van a los pies del Señor se arrepienten verdaderamente. Otros que se arrepienten de guau, ¿no es cierto? Pero muchos se arrepienten de corazón, aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay otros papas fritas que se creen pastores, ¿no es cierto?, pero que enseñan mal, y a esas personas que se arrepintieron de corazón las desvían. Obreros fraudulentos, dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, es una responsabilidad muy grande. Yo quiero que se vayan al infierno los seres que yo quiero, que yo amo, amo a mi mamá, amo a mi papá, quiero que se vaya al infierno. No le digo nada, pero que me llamen fanático por el amor de Jesucristo, que me digan que soy un fanático, no me interesa, pero no quiero que se vaya al infierno. ¿Entendiste? Aló, ¿estoy hablando a la gente o qué? ¿Se salieron de acá, de este lugar? ¿Cerraron los oídos o qué? ¿Les parece muy pesado lo que estoy diciendo? No es así. La verdad hay que decirla
Aunque duela, esto es así. Jesucristo, si estuviera acá Jesucristo, escuchen bien lo que le voy a decir, si estuviera acá Jesucristo y estuviera predicando en lugar mío, de seguro que no sería una persona muy popular que digamos. ¿Sabe por qué le aguantaba al pueblo judío? Porque los fariseos, los saduceos, los celotes y muchos otros feos, ¿no es cierto?, eran más pesados que Jesús. Bien, ahora, para Dios no existe la justicia sino a través de Cristo. Sin Cristo no existe la justicia. Y esto es categórico. Y la ley es la exigencia de Dios que ningún hombre puede cumplir. Pero solo a través de Cristo podemos cumplir con lo básico de la ley. Lo básico. Que es lo moral, lo ético. Y hasta cierto punto. Entonces, en Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 4, escuche lo que dije el Señor Jesús, porque muchos malinterpretan este texto bíblico. Entonces dijo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así que, todos los que os diga, guardadlo. Que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. Acá no está negando. No le hagan caso. No. Esta gente hablaba la palabra de Dios, la interpretaba la palabra de Dios, pero más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren llevar. Más explícito imposible. Entonces, acá no niega de que tenían conocimiento y que ese conocimiento los llevaría a descubrir la verdad y los propósitos de Dios para algunas personas que eran temerosas, porque había muchos judíos temerosos de Dios y otros que no eran temerosos. El temor es decisión tuya. Vos podés conocer toda la verdad bíblica, pero si no hay temor no te sirve para nada, porque no hay práctica de la palabra de Dios. Y es lo que le pasaba a los judíos. Entonces, básicamente, era verdad lo que enseñaban. Y algunos enseñaban, ¿no es cierto?, cómo tenías que conducirte, cómo tenías que decir, cómo tenías que vivir, ¿no es cierto? Y sí que algunos maestros, algunos rabinos decían, bueno, a este lo voy a disciplinar porque no está viviendo conforme a lo que yo le estoy enseñando. Hasta eso. Pero escuchen bien. Acá cae el famoso dicho, hacé lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. ¿Qué es lo que practicaban los judíos? Los judíos practicaban eso. Hacé lo que yo te digo y no hagas lo que yo te digo. Yo sé lo que te conviene. ¿Y vos? Bien. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, hermanos, sed imitadores de mí y imitad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Escuche, no solamente la parte teórica, sino la parte práctica. Acá la parte práctica es la que vale, porque la práctica, ¿no es cierto?, te hace entender lo que vos estás practicando, lo que vos estás, ¿no es cierto?, difundiendo. Conocés el amor de Dios y bueno, lo predicás porque la palabra de Dios te enseña, pero no lo viviste. Entonces no hay un contexto, no hay una unción, no hay un peso, ¿no es cierto?, que respalde lo que vos estás diciendo. Lo mismo sucede con varios temas. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, los cuales dije muchas veces,
y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Acá vean la expresión. Lo digo llorando. ¿Por qué lo dicen llorando? Porque eran personas agradables, simpáticas, ¿no es cierto? Eran personas que sociables, pero que no practicaban. Dice, tienen todas las condiciones, son cristianos y tienen todas las condiciones, son amables, nunca te van a cerrar las puertas, no son groseros, pero no practican. Entonces, ¿quiénes son los que son enemigos de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que no quieren ir a la cruz. Es sencillo, no es el enemigo, no es Hitler, no es Mussolini, no es Nerón, no Napoleón, no. Son aquellos que no quieren morir. Son aquellos que no quieren morir. Entonces buscan excusa. Pero Dios es bueno, ¿no es cierto? Mientras vos te comportes bien, está todo bien, no hay problema. ¿Qué? De vez en cuando me veo algunas películas prohibidas, pero bueno, Dios sabe, porque conoce mi corazón. Porque lo importante no es el exterior, es el interior. Muchos usan eso, ¿no es cierto? Los liberales usan eso y los legalistas también. Ni una cosa ni la otra. Cuando no quieren ir a la cruz, porque les parece muy pesada, predicar de la cruz es antiguo, no es para esta época. ¿Pero qué dice este hombre? Es un fanático religioso. Es lo que hoy pensaría la gente, en una mente normal para ellos. Pero no es así. Es que la cruz es el medio, fue y es el medio de la salvación. Si no fuera la cruz, llámese como se llame, nosotros le decimos cruz porque en la antigüedad los romanos, ¿no es cierto?, crucificaban a los delincuentes. Hay algunos que dicen, fue colgado en un madero, y la Biblia dice, pero que sea colgado en un madero o que sea una cruz de madera, es exactamente lo mismo. La Biblia habla y dice, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Es lo mismo. Que sea así o que sea así, es igual. No hay diferencia y discuten por esas tonterías, nada más. Pero la cuestión es que Él murió en la cruz. Y es el medio que Dios utilizó para que la maldición que iba dirigida al hombre fuera a la cruz. Maldito todo aquel que cuelga el madero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Entonces, se olvida de eso. Entonces no podemos decir, pero la cruz es un tema repetido, es trillado, es antiguo y no es para esta época. Hoy no lo mandaríamos a la cruz a Jesús, lo mandaríamos a la cámara de gas. Lo sentaríamos en una silla eléctrica. ¿Cómo lo mataríamos hoy a Jesús? Escuchen, porque lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si Dios dijo, maldito todo aquel que cuelga el madero, tiene que ser así. Porque la Biblia no dice, maldito todo aquel que va a una cámara de gas o que va a una silla eléctrica. No dijo así. Entonces, la palabra se cumple con un propósito. No solamente que entendamos, sino que la pongamos en práctica. Entonces podemos decir, yo no me puedo ir a la cruz. Porque yo voy a la cruz. ¿Para qué voy a la cruz? Yo voy a la cruz para morir. Yo voy a la cruz para dejar de ser yo, para que sea Cristo en mí. ¿Deseo eso? Porque si no deseo eso, entonces soy enemigo de la cruz. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí o no? Ok. Hay un silencio atlético.
Entonces ahí dejamos de ser nosotros para que sea Cristo en nosotros. En Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, claro, esa es figurita repetida, ¿quién lo sabe? Yo lo conozco de memoria, pero ¿lo estás viviendo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Será? Tome su cruz, tome su cruz. O sea, ¿tengo una cruz yo o me la da el Señor? No, tome mi cruz. ¿Dónde está mi cruz? ¿Dónde está mi cruz? Mi cruz está en mi conciencia. Cuando mi conciencia dictamina que yo no tengo que vivir más así y que tengo que darle lugar al Espíritu Santo para que Él opere y la naturaleza de Cristo crezca en mí. Ahí está la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar. ¿Vos te querés ir con el Señor o te querés quedar para la gran tribulación? ¿Te querés ir para el cielo o te querés ir al infierno? Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Muy bien. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Con mi esposa estuvimos recordándolo otra vez lo que dijo un predicador muy respetado, un cristiano verdadero. Y en estos últimos tiempos, las iglesias que predican la verdad van a ser las menos populares, las que no se van a llenar. Y no porque Dios no quiere que se llene, ojalá que haya muchas almas salvadas, sino que la persona no va por la salvación de su alma. Muy bien. Es imperativo vivir el Evangelio, porque el Evangelio es más que una religión. Pero el cristiano, mejor dicho, para el cristiano, el Evangelio simboliza la oportunidad que Dios da de salvación del alma. ¿Qué dice la Biblia? De cierto os digo, el que oye mis palabras. Opa, qué lindo esto. El que oye mis palabras. ¿Cómo oímos la palabra? ¿Lo oímos con interés o es algo que entra por un oído y sale por el otro? Porque podemos escuchar muchas cosas. Mientras yo estoy predicando, escucho los ventiladores, ¿sí o no? Pero no pongo atención a los ventiladores, pongo atención a la palabra. Esa es la manera de oír, con intención, con interés. Muy bien, entonces, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Ok. Muy bien. Es por eso que predicar hoy en día se hace cada vez más difícil. ¿Por qué se hace difícil predicar? Hoy en día le predica a uno, se te burla en tu cara. Pero no importa, tenemos que predicar igual. Aunque se te burlen, aunque se te rían. Algunos te van a decir, pero no seas payaso, mira lo que estás diciendo, eso no va a suceder. Y te dejan por allá por el piso. Vos prediqué igual, no importa. ¿Por qué? Porque la gente busca solución, no la salvación de su alma. Por ese motivo. Ese es el motivo. Y lo que dijo Mariana es algo que siempre repito yo. La Biblia no te dice lo que vos querés, sino lo que vos necesitas. Rechazan la verdad porque tienen el concepto de que Dios se va a acomodar a sus vidas. Yo me tengo que acomodar a la vida de Dios, a la vida que Él me ofrece, pero no. Tienen ese concepto mal enseñado. Por eso que proclaman, por eso que profetizan, por eso que declaran. Los utiliza Satanás para perderlos, se van al infierno, aunque mirá, me digas, sos un antiguo, sos un religioso, sos un
fanáticos que digan lo que quieran, pero yo me voy para los cielos. Jesús dijo, escuchen, yo siempre voy a la palabra, a mí no me gusta hablar de cosas que no están basadas sobre la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, antes de que venga Cristo ya estaban condenados, Los que estaban en el seno de Abraham estaban esperando al Mesías, ¿no es cierto? Y muchos de los que estaban en el seno de Abraham ni siquiera conocían las promesas del Antiguo Testamento, porque eran gente de otro lugar, eran de Sudamérica, eran indios que estaban por ahí, pero que respetaban, amaban a Dios a su manera, pero amaban a Dios y estaban esperando, en espera. Y quizás a lo mejor Abraham les estaría explicando, ¿no es cierto? Yo tengo mucha imaginación, pero trato de que mi imaginación vaya aparejada a la palabra de Dios. Muy bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Prototocos, el primero en su generación. Adán fue el primero en su generación, ¿no es cierto? Pero él falló. Entonces, como falló, fue destituido de la gloria de Dios, dejó de ser hijo de Dios. Pero lo justificó a través de un cordero, que duraba la justificación una vez por año. Muy bien. Entonces, acá podemos ver, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el segundo Adán. El segundo Adán es el que nos justificó. Como hijos, ¿no es cierto?, fue heredero. Dios nos adopta a través de Adán, a través de Jesucristo, que es el segundo Adán. Entonces pasamos a ser la nueva generación. Ya la generación vieja pasó, pero ahora somos la nueva generación, la generación que sigue a Cristo. Porque Dios ve dos filas. La primera es la de Adán y la segunda es la de Jesucristo. Él no te ve a vos, Él ve a Jesucristo y ve a Adán. En Adán no te puede justificar, en Jesucristo sí. Bueno, versículo 19. ¿Por qué? Acá te lo explica. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, entonces, porque amaron más la tiniebla que la luz. Otra vez me viene a predicar del infierno, otra vez me viene a predicar de que los juicios de Dios, otra vez me habla del apocalipsis, otra vez me habla del arrebatamiento. Escuche, las obras son malas. Pues no quiere entender, porque para él Dios es bueno, es amor. Claro que es amor y claro que es bueno, y por eso, y de un plan, y por eso te quiere salvar, porque ya estaba condenado al mundo. Entonces, amaron más las tinieblas, porque en las tinieblas nadie me ve. Pero en la luz sí, quedó al descubierto. Y es como que me quedo avergonzado. Pero yo prefiero quedarme avergonzado y no irme una eternidad al infierno. Muy bien, ahora pasemos directamente al Romanos capítulo 10, versículo 14. Porque si no vamos a estar toda una semana hablando de la carta al Romano. Dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles predicado? Escuchen. Quiere decir que entonces tenía que ir Jesucristo a lo profundo de la tierra para predicarle a aquellos. Sí, porque era necesario que le prediquen. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que de una u otra manera, ¿no es cierto?, aquel que es el autor y consumador de la fe, obviamente tenía que descender a las partes más bajas de la tierra y predicar a esas personas que no conocían a Cristo, para que, ¿no es cierto?, de alguna manera no se puedan justificar. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Dios ha delegado
en nosotros la obra de testificar, llegar a la gente. Si no les predicamos, no oirán el Evangelio. Uy, predicar, mejor me quedo en casa, tengo que ver la novela. Escuche, en este sentido, la eternidad de esa persona está en nuestras manos. Pero es bíblico eso. Está en nuestras manos. Cuando Él dice, id y predicar el Evangelio. Si nosotros leemos, empezamos a estudiar la gramática, nos vamos a dar cuenta que está en sentido imperativo. Es una orden. Id y predicar el Evangelio. Vayan, prediquen. Es así. La Biblia nos habla de eso. Bueno, si empiezo a estudiar esto, vamos a entrar en... Tenemos que ver el tema de la semántica y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Cada día deberíamos tratar de compartir el Evangelio por lo menos con una persona. O de testificarle, decirle que Cristo te ama. Sí, pero mi problema, y ya se lo llevó la cruz del Calvario. ¿Crees en eso? No hace falta ser un genio para predicar el Evangelio. ¿Crees en eso? Si tenés fe, ¿no es cierto? La Biblia dice que si tuvieras fe, le diría a estos montes, muévanse y se moverían. Entonces, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Porque dice la Biblia que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y conmigo. Él quiere tener intimidad con tu vida. Pero si vos no se lo permitís porque tenés muchos conceptos acá o tenés muchos problemas y no querés abrir las puertas a Jesús, bueno, ya es problema tuyo. Pero generalmente te van a decir, sí, yo lo quiero aceptar. Y es ahí cuando vos le predicas, Señor Jesús, te doy gracias por estas personas, te pido, Señor, que obre de una manera muy especial, y hacer repetir una oración, ¿no es cierto? Perdona mis pecados, yo te acepto como Señor Rey y Salvador de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Es sencillo. Es sencillo. Claro, vos sabés, por eso es sencillo. No. Yo cuando aprendí a predicar, yo iba y hacía una ensalada rusa de la Biblia, porque yo te cantaba un versículo que estaba en el Antiguo Testamento y te lo ponía en el Nuevo. No sabía nada, pero el Espíritu Santo me usaba porque había ganas de hacer. Abría mi boca y tenía que predicar. Bien. ¿Por qué tanto interés de predicar el Evangelio? Bien. Vamos al Caracú. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando alcancemos todas las almas y conozcan el Evangelio, entonces vendrá el fin de la gracia de Dios. No es que tiene el Señor un número determinado de almas, no. Él no retrasa su promesa como algunos tienen por tardía, sino que esperan a que se arrepientan. Entonces a Él, ¿no es cierto?, le interesa el número de almas. Cuanto más almas sean, mejor. Entonces, ahí entendemos que Él le quiere dar la oportunidad a todo el mundo. El Evangelio ya se diseminó para casi todo el mundo. Hay muchas partes que ni siquiera se conoce que hay un Dios, un trino Dios. Hay lugares donde no se conoce, donde ni siquiera el evangélico quiere ir a predicar ahí. Pero son muchos los que son movidos para predicar la palabra de Dios. Y que conoce, el que conoce la palabra de Dios sabe que tiene que predicar a todas las personas para que suenen las trompetas y Jesucristo venga pronto. Ahora, el resultado de predicar el Evangelio lo tenemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Perfecto. Ayudamos a las personas que empiecen a desarrollar fe
cosa que el Espíritu Santo, en el momento que acepta a Cristo en su corazón, le establece en su ser para que sea desarrollado. Como Jesucristo es el autor y consumador de la fe, es normal entender de que la naturaleza de Cristo contiene todo lo que nosotros conocemos como fe. ¿Entendió eso? La fe no es solo un sentimiento. Tiene sus bases en la palabra de Cristo y de Dios. Y es por eso que la lectura de la Biblia es importante, como dije al principio. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y cuando la entendemos, o sea, cuando la leemos y lo hacemos con la intención de querer llenarnos de la presencia del Señor y el interés que tenemos en nuestra vida espiritual, hay una fusión de la letra con el Espíritu. Hay una fusión. ¿Qué es una fusión? Cuando dos componentes se unen en un solo componente. Y eso se llama rema. Ok. Mire, el Evangelio es un sistema de vida que debemos adoptar, sí o sí. Y es por eso que no solamente se tiene que predicar correctamente, entendible, sino también se tiene que practicar, teoría y práctica. Y es por eso que que nos cuesta adoptar ese sistema de vida en este mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones. Y para eso nosotros tenemos que entender que llevar la cruz de Cristo todos los días, ir y morir todos los días, en mi trabajo, en el lugar donde esté, yo tengo que morir. Antes de mandarlo a la China, tengo que contar hasta 100 y morir en la cruz. Cuando veo una injusticia, yo vi una película cristiana el otro día de un niño, le pidieron que le traiga chocolate, y si no traían chocolate que le iban a pegar mucho. Y este niño no trajo chocolate porque su mamá no le quiere dar chocolate, por su salud. Entonces, el estilo de castigar a un niño en su colegio era extender la pierna y que le peguen una patada. Bien. Y él agarró y cerró los ojos. Bueno, está bien, yo voy a recibir el castigo. Y se agarró, cerró los ojos y tinteó la pierna para que le pegaran una patada en la pierna. Entonces, los dos, uno a la derecha, el otro a la izquierda, estaban a punto de pegar una patada cuando este medio como que se tambaleó así, se cansó y bajó la pata. Y cuando bajó el pie, los dos se pegaron una patada. Y los dos cayeron al piso. Un dolor de la gran flauta. Entonces me hizo reflexionar eso. Cuando vamos al Señor, la justicia de Dios se manifiesta. No nuestra justicia. Cuando dejamos que Él opere, Él se encarga. Si es un bravucón, Él se encarga. Si no es un malvado, Él se encarga. Quédate tranquilo. Muchas veces queremos agarrar, ¿no es cierto?, la justicia en nuestras propias manos, pero ¿por qué no vamos a la cruz? Vamos a la cruz primero y después vamos a decidir. No es la forma religiosa que presentaban los judaístas, sino la forma de vida que presenta Cristo. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la práctica experimentamos el amor de Cristo. Los judíos tendrían que aprender que no es la regla, ni las costumbres religiosas, ni la ley, sino la fe puesta en el Señor. Y eso también tenemos que entender. El amor a su obra,
que nos conecta con Dios. Lo demás es consecuencia de esa conexión. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Romanos capítulo 8, versículos 11 y 12 al 13, dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Qué tremendo, ¿no? Entonces, lo que le hablaba Pablo en esta segunda parte dispensacional de la carta a los romanos, le habla a los judíos, pero también es una lección para nosotros, ¿sí?